Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues decía al inicio de la celebración de hoy, estamos celebrando la solemnidad de San Pedro y de San Pablo, dos columnas principales, fuertes en la iglesia. Yo creo que si nos detenemos un momentito a ver quiénes fueron estos dos personajes en la iglesia, pues nos vamos a dar cuenta que son un ejemplo de vida. Es un ejemplo de alguien que escuchó esa invitación de Jesús de ven y sígueme, y yo te haré. A Pedro le dijo: te haré pescador de hombres. Pedro, hijo de Juan, que respondió a ese llamado. Si miramos la personalidad de Pedro, no es que Pedro sea una persona la más inteligente del mundo, el más sabio y más conocedor, no. Es una persona que también se presenta auténtico como es, a veces imprudente de decir las cosas, pero transparente, auténtico. Es una persona que se presenta tal como es, y es allí que Jesús ya escoge a esta persona madura en edad, ¿sí? Pero que tiene que pulir muchas cosas en su manera de actuar, de caminar. Pero es aquel que tiene un corazón pues abierto, disponible a seguir al Maestro, que muchas veces se equivoca en la manera de seguirlo, en su impulso que tiene en su personalidad de decir: no, Señor, yo te seguiré hasta donde sea posible. Y sacaba la espada. ¿Con quién tenemos que pelear? ¿Con quién? Aquel que tenemos que entrar. Yo no te voy a abandonar. Yo no te voy a dejar atrás. Y Jesús le pone lecciones para enseñarle. Le dice: Pedro, cálmate. No seas atrabancado, pues.
¿sí? Yo veo tu entusiasmo, veo tu pasión, veo que has entendido, pero tienes también que entender que el camino de la violencia, el camino de imponerte hacia los demás, no es el camino del reino de Dios. Y pues es un camino de humildad. Y Pedro no lo entiende. Todavía estando en la última cena, cuando Jesús usa ese signo tan hermoso de lavar los pies para enseñar a los discípulos, no solamente de palabras, sino con acciones, hace un signo que solamente los esclavos o los sirvientes hacían, de lavar los pies al viajero que tenía los pies polveados, pues llegaba a una casa como invitado, lo primero que lavaban de los pies. Jesús dice, pues tienes que tener esa actitud de humildad, de sencillez del sirviente. Y Pedro, es aquel orgulloso, ahí conocemos su personalidad dura, que dice, no, a mí no me vas a lavar los pies. ¿Cómo va a ser si yo te reconozco a ti como maestro? Allí otra lección de Jesús que le dice a Pedro, Pedro, si no te dejas lavar los pies, pues no serás parte de este proyecto del reino de los cielos. O sea, no has entendido de qué se trata. Y él se va al otro extremo otra vez, Pedro, no solamente los pies, lávame todo. No. Tú no entiendes, pues. No seas atrabancado, pues. Esto nos dice cómo era Pedro, pues, su personalidad. Una personalidad que lo quería dar todo, pues. Y en ese darlo todo también, pues, se va al extremo. Pero Jesús lo va puliendo, le va enseñando cómo tiene que dirigir a los demás seguidores de Jesús, porque le va a dar una responsabilidad muy grande, y hoy la vemos. ¿Cómo se la da? Primero, haciéndole una pregunta esencial, que es la pregunta que también nos debemos hacer nosotros, la pregunta que Jesús nos hace: ¿quién dice la gente que quién soy yo? Vamos a encontrar muchas respuestas, pero al final viene una pregunta concreta, que es una pregunta, como les decía, esencial, que tenemos que hacernos. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para mí? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? Honestamente, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y decir: ¿quién es Jesús para mí? ¿Es mi tesoro? ¿Es donde yo tengo puesta toda mi confianza? ¿Es mi maestro? ¿Es mi Dios? ¿Es aquel a quien tengo que seguir y escuchar? ¿Quién es? ¿Quién es Jesús? Hoy Pedro, él da una respuesta concreta. ¿Y cuál es esa respuesta que da Pedro? Dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el Mesías, tú eres el esperado. Él lo reconoce. Fíjense, no es como otros apóstoles, como Tomás. No. Yo hasta no ver, no tocar, a lo mejor ni murió. Ahí todavía dudan. Pues es la persona que duda todavía de cuál es la esencia, la identidad de Jesús totalmente. Pedro no. Pedro es aquel que reconoce a Jesús, mi maestro, mi guía, mi Mesías. Y hoy vemos que le da una responsabilidad, y esa es la responsabilidad que hasta hoy día lo llevan el líder de la iglesia, que nosotros le llamamos el Santo Papa, ¿sí? ¿Y cómo nos damos cuenta? Pues precisamente el guía de hoy, nuestro líder de la iglesia católica, que es la iglesia que Jesús dejó, pues nos damos cuenta por el liderazgo, ¿sí? de Papa Francisco. ¿Quién estaba antes? Benedicto XVI. Antes de Benedicto XVI, Juan Pablo II. Antes de Juan Pablo II, Juan Pablo I. Luego le seguimos Pablo VI, para abajo, vamos Juan 23, y vamos a irnos para abajo, y vamos a llegar a Pedro. Y hoy este es el mandato que Jesús le da: tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia, no mis iglesias, mi iglesia.
Entonces es algo importante que nosotros se nos quede grabado, ¿sí? Porque a veces nosotros somos tan superficiales en conocer nuestra identidad de nuestra iglesia, que decimos, todas las iglesias son iguales. No, la iglesia que nos dejó Jesús, pues esta que le encargó a Pedro: te doy las llaves, les da el poder para el perdón de los pecados. Lo que desates aquí en la tierra quedará desatado en el cielo, lo que ates aquí en la tierra quedará atado. Esta es la potestad, su poder, que no lo reciben de un ser humano, lo reciben de Dios, de la palabra de Dios, que se la va dando y la va transmitiendo, los va guiando. Bueno, yo creo que si vemos la historia de Pedro, después de que Jesús muere, él toma ese encargo, y los demás apóstoles y discípulos lo toman como referencia. Él es el guía, es el líder, ¿sí? Es el líder. No es el más perfecto, no es el más inteligente, pero es aquel que Jesús eligió. Y fíjense qué testimonio tan grande nos da Pedro. ¿Y cuál es ese testimonio? Que va a anunciar la palabra de Dios sin miedo, sin temor. Sí, él lo negó. Él negó a Jesús 3 veces, y fue una lección que Jesús le dio. Se lo dijo, ¿sí? Antes de que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces, ¿sí? Como una lección. Confía, Pedro, yo ya sé, yo ya he recorrido el camino. Y te dice, ten confianza, ¿sí? Las puertas del reino de Dios te las dejo para que tú, pero el poder del infierno no tendrá poder sobre ella, no prevalecerá. ¿Qué significa? Que también va a haber dificultades, va a haber problemas, ¿sí? Va a haber situaciones duras y difíciles. Y Pedro es el testimonio, uno de los testimonios de aquel que pasa dificultades, encarcelamiento, persecución, envidia. Y al final, pues él recibe la corona del martirio. La corona del martirio es aquel que da testimonio de su fe. En el tiempo del emperador Nerón, allá es Pedro, que es crucificado de cabeza. ¿Y por qué? Él lo pidió. Dice, no me crucifiquen como mi maestro, como el Mesías, porque yo no tengo ese honor. Lo ponen de cabeza. Da la vida. ¿Quién va a dar la vida por algo que no es cierto? ¿Quién va a dar la vida por nada? Yo creo que nadie. Fíjense. Por eso es el testimonio grande, hermoso para todos nosotros, los católicos, cristianos, que queremos seguir a Jesús. El camino no es fácil, a veces es difícil. No a veces, muchas veces, que encuentran la dificultad en el caminar, en el predicar, en el anunciar la buena noticia. Por otro lado, tenemos a Pablo, que lo conocemos, otro pilar fuerte, que Pablo pues no fue de los primeros elegidos de los 12, pero Pablo es llamado a seguir a Jesús más tarde, porque Pablo, su historia de él, sabemos que es un judío hecho y derecho, que perseguía a los cristianos, a los que creían en Jesús, pero era también un hombre auténtico, un hombre que buscaba la verdad, un hombre que quería tener una relación con Dios, y tiene un encuentro con Jesús, un encuentro muy especial, y ese encuentro especial lo transforma, lo cambia su vida, cambia su perspectiva, su visión hacia dónde va, porque se da cuenta que va equivocadamente en el camino de la predicación. Es aquel que tiene una pasión fuerte de seguir. Él estudió en la mejor escuela de los fariseos, en el sentido de que estudió las escrituras, las conocía, las sabía. Pero ese encuentro con Jesús, cuando lo tumba del caballo, cuando queda el ciego, es aquel, dice, pues tú ¿quién eres? Dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿A quien tú persigues? ¿Por qué? Porque al perseguir a aquellos que creen en mi palabra, me estás persiguiendo a mí. Estás en contra de mí. Todo aquel que va en contra del mensaje de Jesús, pues es el anticristo, pues aquellos que van en contra de Cristo,
van en contra de la predicación de la justicia, del amor, de la paz, de la fraternidad, de ese reino de Dios. ¿Y qué pasa con Pablo? Pablo no la vio fácil, porque tuvo una conversión, pero donde tuvo el problema más grande al principio fue con los mismos cristianos, los recién convertidos. No confiaban en Pablo. Dice, no, a ver a qué hora nos va a entregar, a ver a qué hora nos va a traicionar. Pero Pablo es aquel que sabe ser fiel a Jesús, al Maestro. Él no lo encontró físicamente como los otros, que vivió, convivió y vio los milagros, pero es aquel que tiene su encuentro personal en esa revelación con Jesús. Jesús que le habla. Pero Pablo es un testimonio grande para la iglesia, porque Pablo es aquel que también es encarcelado, es apedreado, es perseguido, tiene que huir, tiene que correr, lo meten a la cárcel, lo sacan, lo meten, pero él es fiel. Es aquel que es fiel al mensaje de Jesús. Y él, pues hoy nos lo revela también en la segunda lectura que escuchamos el día de hoy, en la carta de San Pablo a Timoteo, ¿sí? Ya ha llegado la hora del sacrificio, ya ha llegado mi momento, ese momento de partida. He luchado este combate, ¿sí? He corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Es aquel que es alguien que se mantiene firme en su fe. No es fácil. No es fácil cuando ser cristiano y ser coherente con lo que tú crees. ¿Por qué? Porque sí, uno quiere como humanamente, ¿qué es lo que uno desea? Que todos te alaben, que todos te aplaudan, que todos te digan, ay, qué bonito, qué hermoso. Y pues uno se pone como pavo real. Sí, Pablo tuvo esos momentos hermosos de la comunidad que lo abrazaba, lo cuidaba, lo quería, que quería que se quedara en medio de ellos. Pero Pablo tenía algo muy claro: tengo que ser ese misionero de llevar la palabra de Dios, el evangelio, la buena noticia al mundo entero. Y en ese ir caminando, en ese ir predicando, encontró las adversidades, encontró los problemas, que al final también es alguien que da testimonio con su propia vida. Él es decapitado afuera de la ciudad de Roma. Allí él le cortan la cabeza, pero una vez que ha sido encarcelado junto con Pedro. Pues estos son dos apóstoles, dos grandes pilares que hoy estamos recordando en la iglesia. Y qué bonito es recordar pues la historia, porque es allí desde donde nosotros tenemos que estar orgullosos y de decir, mira, gracias Señor. Tenemos que estar agradecidos por la vida de estos dos grandes santos. Estos dos grandes santos, como yo le decía el otro día a un jovencito, mira, los santos no son dioses. Los santos son el ejemplo para todos nosotros, ejemplos humanos como tú y yo, con defectos de carácter, con defectos de personalidad, pero son aquellos que se dejan tocar por Dios y Dios los va puliendo, Dios los va ayudando, Dios les va dirigiendo. Déjate dirigir. Y esto la iglesia lo pone como ejemplo, no como un diosito que tú le pidas. No, pedir la intercesión es tú que pasaste por esos momentos difíciles. Yo que a veces soy tan terco, que a veces soy tan desesperado, que a veces soy tan incrédulo como quizás tú lo fuiste. Ayúdame a ser mejor. Eso no es que estamos adorando o estamos pidiéndole cosas. No, es sentirme identificado con estos ejemplos de vida. Es como el jovencito que ve a su hermano mayor, que cómo hace las cosas y quiere asemejarse a él, quiere imitarlo en las cosas buenas. Igual nosotros, los santos, pues son aquellos que nos inspiran, pues cómo tenemos que luchar en las dificultades. Así como ellos sufrieron, como ellos dudaron, como ellos cometieron errores, pues también nosotros cometemos errores y queremos aprender
a mantenernos fiel hasta la muerte, hasta dar la vida al Señor y decirle: aquí quiero ser fiel hasta que tú me llames, Señor. Pues por intercesión de estos dos santos, uno que Jesús lo escogió para que fuera el líder, Pedro, sobre ti edifico la iglesia, comienzo esta iglesia, que es la iglesia católica, y Pablo es aquel que lo llama para ser el mensajero, el apóstol, el misionero, de ir y salir afuera y llevar esa buena noticia al mundo entero. Que ellos dos sigan inspirando a todos los líderes en la iglesia para nunca cansarse de proclamar el evangelio a todas las personas. Así sea. Amén. Amén.